de lleno con un concepto que es, bueno, fundamental en economía, la curva de posibilidades de producción. A ver, esta es la hoja de ruta. Primero, vamos a tocar el problema de la escasez. Luego, veremos cómo se dibujan nuestros límites de producción. Después, ¿qué significa ser eficiente, ineficiente o imposible? También calcularemos el verdadero coste de elegir una cosa sobre otra. Y para terminar, desvelaremos por qué esta curva tiene esa forma tan particular. Vale, empezamos con la primera parte, el problema de la escasez. Y aquí, pues, nos topamos con la gran pregunta, la pregunta del millón en economía, ¿no? ¿Por qué no podemos tener absolutamente todo lo que se nos antoja? Es una pregunta que nos hacemos todos, ¿eh? A todas horas, desde qué carrera estudiar hasta las grandes decisiones que tiene que tomar un país sobre en qué invertir. Y la respuesta, en el fondo, se resume en una sola palabra, escasez. Es que es así de simple. Queremos un montón de cosas, nuestros deseos son, vamos, ilimitados. Pero los recursos que tenemos, ya sea tiempo, dinero, materias primas, pues esos son finitos, hay un límite. Muy bien, pasamos a la segunda parte. Vamos a ver cómo podemos trazar nuestros límites. Porque claro, si los recursos son limitados, ¿cómo podemos visualizar nuestras opciones para decidir mejor? Pues los economistas, para esto, tiran de un modelo, una herramienta visual. Vamos a imaginar una economía súper simplificada, ¿vale? Para que se entienda bien. Los recursos y la tecnología no cambian, están fijos. Y esta economía solo produce dos tipos de bienes. Por un lado, bienes de consumo, que son las cosas que usamos hoy para el día a día. Y por otro, bienes de capital, que son las herramientas o máquinas que nos ayudarán a producir más en el futuro. Vale, y esta tabla nos enseña las distintas combinaciones posibles. Fijaos, la opción A, por ejemplo, si lo damos todo, todos los recursos, a producir bienes de capital, pues fabricamos 20, pero de bienes de consumo, 0, nada. Y si nos vamos al otro extremo, la opción F, pues producimos 5 bienes de consumo, pero claro, a cambio de sacrificar por completo la producción de bienes de capital. Pero ahora viene lo interesante, lo visual. ¿Qué pasa si cogemos todos esos puntos de la tabla y los dibujamos en un gráfico? Pues ¿qué pasa esto? Aparece esta curva. Es la famosa frontera de posibilidades de producción y como herramienta visual es potentísima. Venga, vamos con la tercera parte. Eficiente, ineficiente o imposible. Porque esta curva es mucho más que una simple línea en un gráfico, ¿eh? Es como un mapa que nos da un diagnóstico súper claro del estado de nuestra economía. Básicamente, el gráfico nos define 3 zonas muy claras y cada zona nos cuenta una historia completamente distinta sobre cómo estamos funcionando. A ver, es muy fácil de entender. Si estamos en cualquier punto justo encima de la curva, como los puntos A, B, C, significa que lo estamos haciendo perfecto. Somos eficientes, usamos todo lo que tenemos al máximo. Ahora, si estamos dentro de la curva, como en ese punto U, pues malas noticias, algo no va bien. Significa que hay recursos que no estamos usando, como gente en paro, por ejemplo. Y por último, cualquier punto que esté fuera de la curva, como el punto T, es, bueno, de momento es imposible. No llegamos, es inalcanzable con lo que tenemos ahora mismo. Y con esto llegamos al que es probablemente el concepto más potente que nos enseña este gráfico. Vamos a hablar del verdadero coste de elegir. Mirad, en economía, cuando hablamos del coste de algo, no solemos referirnos solo al dinero. El coste real es a qué has tenido que renunciar para conseguirlo. Y ese es el famoso coste de oportunidad. Volvamos al gráfico para verlo claro. Imaginemos que estamos en el punto B y queremos producir un bien de consumo más para pasar al punto C. La curva nos lo deja clarísimo. Para ganar algo, hay que perder algo. No hay otra. En este caso, para tener ese bien de consumo extra, tenemos que producir menos bienes de capital. Así que, ¿cuál es el coste de oportunidad de ese bien de consumo que hemos ganado? Pues exactamente eso a lo que hemos renunciado, esos 2 bienes de capital que hemos dejado de fabricar. Ese es el precio real. Vale, pero queda una pregunta en el aire, ¿no? ¿Por qué la curva se curva? ¿Por qué no es una línea recta y ya está? Pues de esa forma, esa curvatura, nos está contando algo súper importante sobre cómo son nuestros recursos. Fijaos bien en el gráfico. Para conseguir el primer bien de consumo, solo sacrificamos un bien de capital. Poca cosa. Pero, ojo, para conseguir el quinto bien de consumo, tenemos que renunciar a 8 de capital. El coste se dispara. Lo que estamos viendo es, ni más ni menos, que la ley de los costes de oportunidad crecientes. Y esto pasa por una razón muy lógica. Los recursos no son todos iguales, no son intercambiables como si fueran cromos. Hay trabajadores, máquinas o tierras que son geniales para una cosa, pero no tan buenos para otra. Están especializados. Y con esto cerramos con una pregunta para darle una vuelta. Si la curva fuera una línea recta perfecta,
¿Qué implicaría eso? ¿Qué nos estaría diciendo sobre el coste de oportunidad y sobre cómo serían nuestros recursos en ese mundo imaginario?